planta que crece, la semilla que crece y se convierte en una planta. Ahora, es interesante entonces que él dice la fertilidad especial de los Estados Unidos radicaba en el hecho de que estaba vacío. No como Europa y Asia, a donde había grandes poblaciones, a donde había muchas aguas, por así decirlo. La característica número 6 es que los Estados Unidos se levantó más al occidente que Europa. Ya como les mencioné, el león y el oso, que representan a Babilonia y Medo-Persia, son países o fueron países asiáticos en el continente de Asia. El leopardo y el dragón representan a Grecia y a Roma, y esos dos poderes gobernaron en Europa, uno más hacia el oriente de Europa y Roma hacia el occidente de Europa. Lo cual significa que esta segunda bestia de Apocalipsis 13 debe levantarse más al occidente que Asia o que Europa. Ahora, lo único que ustedes tienen que hacer es mirar un mapa, y al mirar el mapa se van a dar cuenta que el orden de los continentes tiene uno a Asia, luego tiene uno a Europa y entonces tiene uno a América. Exactamente la secuencia que uno halla en la profecía de Daniel 7 y en la profecía de Apocalipsis el capítulo 13. La séptima característica que vimos la última vez es que esta bestia que se levanta de la tierra tiene dos cuernos como de cordero. Nos dimos cuenta que los dos cuernos representan dos reinos que se reconocen en esta nación. Nos dimos cuenta que un cuerno representa el poder civil, el Estado, mientras que el otro cuerno representa el poder religioso, representa la iglesia. Es decir, dos reinos que existen en un solo reino, pero separados porque son dos cuernos. Es decir, dos reinos en un solo reino, pero separados. Y nos dimos cuenta que en los Estados Unidos de América, en su origen, hubo el reconocimiento de dos reinos, la iglesia y el Estado, no juntos, pero separados. Permítanme leerles algunas citas aquí de los grandes padres de la patria aquí en los Estados Unidos. En primer lugar, George Washington, que es el fundador de los Estados Unidos. Dice lo siguiente, y estas palabras están inscritas en el monumento de Washington, en Washington, D.C. Dice, el omnipotente Dios creó a la mente libre. Todo intento de influenciarla por medio de castigos o cargas temporales es desviarse del plan del santo autor de nuestra religión. Ninguna persona se verá obligada a frecuentar o apoyar ninguna adoración religiosa o ministerio, ni sufrirá por causa de sus opiniones religiosas o creencias religiosas, sino que todos dispondrán de libertad para profesar y defender por la argumentación sus propias opiniones en materia de religión. Es decir, George Washington dijo, nadie puede obligar a nadie a practicar cierta religión. Todos son libres de practicar su religión, porque la religión es algo que tiene que ver con la relación del individuo con Dios, no del gobierno con el individuo. Tenemos también las palabras de Thomas Jefferson, que fue el arquitecto de la Constitución de los Estados Unidos. Dice también en el monumento de Jefferson, allá en Washington, D.C., las siguientes palabras. Solo el error necesita el apoyo del Estado. Solo el error necesita el apoyo del Estado. La verdad se puede mantener por sí sola. Es decir, el Estado no está para defender y apoyar a la iglesia. Thomas Jefferson también habló de la pared de separación entre la iglesia y el Estado. Es una metáfora que se originó con él. James Madison, quien fue el autor intelectual de la Constitución de los Estados Unidos, habló de la separación radical entre la iglesia y el Estado.
Estos fueron los grandes fundadores de los Estados Unidos, reconociendo que la religión debe mantenerse separada del Estado. Es interesante notar también las palabras de Benjamin Franklin. Benjamin Franklin era un hombre muy inteligente, además de eso era inventor, era un científico de alta alcurnia. Y fíjense lo que dijo Benjamin Franklin sobre la religión. Dijo, cuando una religión es buena, creo que se apoyará a sí misma. Cuando no se apoya a sí misma y Dios no se encarga de apoyarla, de tal manera que los que la profesan tienen que pedirle a los poderes civiles que la ayuden, es señal, creo yo, de que es una religión mala. Es decir, cuando el Estado tiene que apoyar y sostener a la iglesia, eso está mal. Es una religión equivocada y falsa. En los Estados Unidos se escribió la Constitución y se ratificó en 1787. Y en 1791 se agregaron 14 enmiendas a la Constitución. Es interesante notar la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Dice la primera enmienda las siguientes palabras: el Congreso no hará ninguna ley que tenga que ver con el establecimiento de religión, ni tampoco que prohíba su libre ejercicio. Es decir, el Congreso no puede establecer religión, ni puede prohibir que usted practique su religión, según la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Ahora, lo interesante es que esa es solo la primera parte de la primera enmienda. La segunda parte de la primera enmienda garantiza derechos civiles. Le garantiza a la gente el derecho de expresión. Le garantiza el derecho de reunirse pacíficamente. Le garantiza al ciudadano el derecho de exigirle al gobierno que se le haga justicia si alguien le hizo una injusticia. Es interesante que la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, ratificado en 1791, los que escribieron esto hablaron en la primera parte de la enmienda sobre el hecho de que el Congreso no podía hacer ninguna ley que estableciera religión, ni tampoco podía prohibir que la gente practicara su religión. Y luego en la segunda parte de la primera enmienda garantiza derechos civiles. Eso demuestra que los que formaron la Constitución de los Estados Unidos y las enmiendas reconocieron que la iglesia es iglesia y el Estado es Estado, y no se deben mezclar las dos cosas. Los padres constitucionales de los Estados Unidos conocían tres cosas. Número uno, conocían la Edad Media. Conocían lo que sucedía cuando la iglesia se une con el Estado. Estaban viviendo cerca del tiempo cuando cayó ese primer poder que persiguió durante 1260 años. Así que ellos sabían que en la Edad Media la iglesia se había unido con el Estado y sabían que como resultado había venido la persecución. Así que ellos dijeron, no queremos un sistema como el de la Edad Media, que unió la iglesia con el Estado, porque ahí viene persecución. También conocían la historia de la época de la colonia en los Estados Unidos. ¿Saben ustedes? La historia de los Estados Unidos se puede dividir en dos grandes segmentos, la época colonial y la época constitucional. Yo no sé si ustedes sabían, pero en la época colonial de los Estados Unidos, la iglesia y el Estado estaban unidos. ¿Y saben lo que pasaba? Cuando una persona, por ejemplo, el diezmo se le pagaba era al gobierno y el gobierno le pagaba a los pastores, le pagaba a los ministros en la época colonial de los Estados Unidos. Y claro, la gente en la iglesia que no diezmaba, o le ponían una multa o los echaban a la cárcel. Lo mismo si la gente no iba a la iglesia el domingo porque se creía que el domingo era el día de reposo. Si una persona no iba el domingo, lo primero que podían hacerle era ponerle una multa. Si insistía en no seguir yendo, entonces lo echaban a la cárcel. Inclusive había una ley en la colonia de los Estados Unidos que decía que si por una tercera ofensa a la persona se le podía aplicar el castigo capital, es decir, se le podía matar por no asistir a la iglesia el domingo.
Es decir, que en la época colonial se había unido la iglesia con el Estado y el resultado era la persecución. Y los padres constitucionales que vivieron más de 150 años después de la época de la colonia, dicen: nosotros no queremos nada como en la Edad Media, ni queremos nada como en la época colonial. Queremos separar la iglesia del Estado, los dos cuernos como de cordero, de tal manera que no surja la persecución. Ahora es interesante notar que la profecía nos dice que esta bestia que tiene dos cuernos como de cordero, dos principios en armonía con Cristo, porque el cordero representa a Cristo. Cristo reconoció dos reinos. Jesús dijo: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Dijo: mi reino no es de este mundo. ¿Ve? Dice: hay un reino de este mundo y hay el reino mío. Dice: hay que mantenerlos separados. Pero es interesante notar que según la profecía de Apocalipsis 13, esta bestia que profesaba tener dos principios como los de Cristo, iba a terminar hablando como un ¿qué? Iba a terminar hablando como un dragón. Es decir, iba a terminar hablando como Satanás. O iba a terminar hablando como Roma, porque ya hemos visto que Roma es representada por el dragón. El dragón que procuró matar al niño cuando el niño nació era Roma. Luego dice que ese dragón le dio su autoridad a la bestia, que es la Roma eclesiástica. Es decir, Roma eclesiástica recibe su poder de Roma pagana o del imperio romano. Y luego dice que esta segunda bestia habla como un dragón. Es decir, esta bestia iba a hacer lo mismo que hacía Roma durante el tiempo de Cristo y durante la época de la Edad Media. Iba a cambiar su carácter, en otras palabras. Saben que los Estados Unidos hoy en día se están empezando a escuchar los gruñidos del dragón. Fíjense lo que dijo el juez supremo de los Estados Unidos. Ya no es porque murió el año pasado, pero cuando era juez supremo hasta el año 2005, William Rehnquist dijo estas palabras: la pared de separación entre la iglesia y el Estado es una mala metáfora que se basa en un concepto erróneo de la historia. Es una metáfora que no ha servido para nada como una ayuda para juzgar. Debe ser franca y explícitamente abandonada. El juez de la Corte Supremo, de la Corte Suprema de los Estados Unidos, diciendo: hay que deshacerse de la idea de la separación de la iglesia y el Estado. Roberto Grant, uno de los líderes de una organización que se llama La Voz Cristiana. Esa organización ya no existe, pero fue hace algunos años y demuestra cuál es el sentir que hay en los Estados Unidos en el presente. Dice: si los cristianos nos unimos, podemos hacer cualquier cosa. Podemos implementar cualquier ley o enmienda. Y esto es precisamente lo que tenemos la intención de hacer. Es decir, vamos a unirnos los cristianos y vamos a imponer la ley como nosotros queramos. Es decir, la iglesia posesionándose del Estado, como sucedió en la Edad Media. Ralph Reed, quien fue el director ejecutivo de la Coalición Cristiana, ya no es, pero fue, esto fue muy recientemente, dijo lo siguiente: lo que los cristianos tenemos que hacer es tomar el control de este país de nuevo. Un precinto a la vez. Un vecindario a la vez, un estado a la vez. Honestamente, creo que durante mi vida veré de nuevo a un país que es gobernado por cristianos. Fíjense la idea nuevamente de que los cristianos deben tomar posesión del gobierno. Keith Fournier, que escribió un libro que se llama Católicos Evangélicos y que por mucho tiempo fue el director ejecutivo de una organización de Pat Robertson que se llama Centro Americano de la Ley y la Justicia, dijo estas palabras: derribemos este muro. Y lo puso con un signo de exclamación. Ahora, cuando uno mira la Corte Suprema de los Estados Unidos, uno se da cuenta que hay gran peligro con la separación de la iglesia y el Estado. La Corte Suprema de los Estados Unidos tiene 9 jueces y en el presente 5 de esos jueces son católicos romanos. 4 de ellos son ultraconservadores. Los nombres de los 5 son el juez Thomas, el juez Scalia, el juez Kennedy, el juez Roberts
y el más reciente, Samuel Alito. Son personas que traen la idiosincrasia católica a un país protestante. La idea de que la iglesia y el Estado deben estar unidos. Es decir, que el Estado debe beneficiar y debe ayudar a la iglesia. Es interesante.